Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Nunca imaginé que un objeto celeste pudiera obsesionarme tanto. Desde que 31 Atlas apareció en los radares, su comportamiento ha ocupado todos mis pensamientos. No soy astrónomo ni científico, simplemente un reportero aficionado que ha seguido fenómenos inexplicables toda su vida, desde luces extrañas en el cielo hasta historias que los medios nunca tocan. Y antes de que me tilden de mentiroso, no me crean. Duden de todo lo que les digo, pero tampoco se queden con la duda. Investiguen, lean y verán que después, quizá y solo quizá después, encuentren algo o mucho de verdad en todo lo que a continuación les contaré. El Atlas no es un fenómeno cualquiera y quiero aclarar que después de la entrevista con Iván, es que me abrió los ojos. Para ser un cometa artificial como todos los que conocemos, su brillo se multiplica de manera absurda en cuestión de días, algo que para nada es común. Es como si desde el espacio se encendieran las luces de Las Vegas, el único punto brillante en medio de la oscuridad del desierto, una ciudad viva cruzando el sistema solar en su pico de actividad nocturna. ¿Acaso estamos viendo un cometa o un núcleo urbano flotante con vida propia? También recientemente miraron algo inusual, pues su atmósfera adquiere un verde antinatural, del mismo tono que se observa en un reactor nuclear activo, irradiando un fulgor que no parece casual, sino una señal de funcionamiento interno. ¿Acaso Atlas activa sus protocolos de energía, generando o almacenando luz y calor como una civilización desconocida, haciendo un tour por el cosmos? Y lo más increíble, su cola apunta directamente hacia el Sol, como si extendiera un brazo para recargar energía, igual que los paneles solares de los satélites, absorbiendo cada rayo para mantenerse activo. ¿Es esto intención o un efecto que aún no comprendemos? Cada detalle desafía la explicación natural. Cada observación plantea preguntas que nadie responde oficialmente. La combinación: brillo descontrolado como ciudad viva, verde radiante como reactor nuclear y cola orientada al sol como un panel recargando energía, hace que uno se pregunte si realmente estamos frente a un simple cometa o si algo artificial y deliberado cruza el sistema solar y apenas comenzamos a percibirlo. Pasé noches enteras revisando boletines oficiales y comunicados de la NASA y la ESA, el cual es el equivalente europeo de la NASA. Todo sonaba correcto en la superficie, pero vacío en esencia. Liberación de gas y polvo, decían. Actividad cometaria inusual. Palabras que explican nada. Y mientras algunos telescopios dejaron de publicar sus datos sin aviso, sentí terror, pues ante mis ojos era algo tan evidente. Alguien estaba ocultando algo. Por mi parte, diario hacía preguntas. Diario redactaba un aporte nuevo de mis investigaciones, y al parecer aquello no pasó desapercibido. Alguien decidió contactarme. Y este contacto tenía historial verificable en observatorios de Europa del Este y una larga trayectoria en ufología. El mensaje decía: si quiere entender Atlas de verdad, podemos platicar. Videollamada. Mi corazón se aceleró. Podría ser una oportunidad única. Preparé todo con cuidado: micrófono, cámara, software de videollamada cifrado. Sabía que estaba metiéndome en terreno delicado, pero la emoción superaba el miedo. La pantalla parpadeó y apareció un hombre mayor, cabello canoso, mirada intensa, el Dr. Iván Petrov, astrónomo ruso y ufólogo reconocido en círculos restringidos. Su expresión evaluaba cada detalle de mi habitación mientras yo intentaba parecer calmado. «Buenos días», dije, intentando controlar el temblor en la voz. «Gracias por aceptar la videollamada.
Buen día, me respondió tajante. Primero que nada, le agradezco mucho por otorgarme esta plática. Estoy seguro de que esta charla será muy enriquecedora y de gran utilidad para comprender lo que ocurre allá en el cosmos, dije tratando de parecer agradecido. No hay tiempo que perder, respondió con voz grave. Quiero que todo quede registrado. Asentí y encendí la grabadora. Por un momento, el silencio se volvió incómodo, y entonces soltó la frase que me heló la sangre. 31 Atlas no es un cometa, es una nave nodriza. Me quedé paralizado. No era un comentario irónico ni un juego. Petrov hablaba con convicción absoluta. ¿Una nave?, pregunté tratando de mantener la calma. Sí, dijo con un destello de ironía en los ojos. Y lo que le voy a contar no saldrá en los medios. He pasado décadas investigando anomalías y objetos que la ciencia tradicional ignora. Atlas es el más desconcertante que he visto. Empezó entonces a contarme historias que no aparecen en ningún boletín ni noticia. Hace 10 años, un objeto apareció cerca de la órbita de Júpiter que nadie pudo explicar. Al principio, los astrónomos pensaron que se trataba de un asteroide o un cometa tardío, algo perdido en los registros. Pero muy pronto, los patrones de su movimiento empezaron a levantar sospechas. No seguía una trayectoria elíptica común como de los objetos estelares conocidos, ni obedecía las fuerzas gravitacionales de manera predecible. Se movía con una precisión casi mecánica, cambiando su rumbo en ángulos planeados y manteniendo velocidades constantes que ningún cuerpo natural podría sostener sin desintegrarse. Era como si se tratara de un objeto tripulado. Los datos fueron captados tanto por observatorios civiles como por satélites militares. Sin embargo, mientras los astrónomos aficionados compartían registros y fotografías en foros especializados, los comunicados oficiales desaparecieron misteriosamente. Los archivos públicos fueron restringidos y cualquier intento de investigación independiente fue obstaculizado por restricciones de acceso. Fue entonces cuando comenzaron a circular rumores. Los militares habían clasificado el objeto y su existencia nunca debía llegar al público. Aficionados que lograron registrar el fenómeno cuentan que el objeto parecía vigilar a otros cuerpos menores, siguiendo cometas y asteroides como si pudiera anticipar sus movimientos. Algunos incluso notaron destellos breves, que podrían interpretarse como emisiones de luz o energía no natural. Durante semanas, el objeto estuvo activo y luego, de manera repentina, desapareció. No se estrelló, no fue absorbido por un planeta, simplemente dejó de ser visible y desapareció de todos los registros, como si se hubiera desmaterializado. Entre los ufólogos y astrónomos alternativos, lo empezaron a llamar Fantasma Júpiter. Su aparición y desaparición sigue siendo un misterio. Para algunos, era una sonda alienígena de vigilancia. Para otros, un experimento militar secreto. Lo que nadie puede negar es que nunca un objeto natural mostró semejante precisión y control de movimiento, y que la verdad sobre lo que ocurrió permanece oculta, enterrada bajo documentos clasificados. Estaba fascinado y al mismo tiempo asustado, pues nunca había oído hablar de algo así. Hace 5 años, prosiguió Petrov, inclinado hacia la cámara como si temiera que alguien escuchara, un observatorio en Siberia detectó lo que parecía un cometa. Su trayectoria era típica al principio, pero había algo inquietante. Emitía destellos regulares, con un patrón exacto de 20 minutos. No era un parpadeo aleatorio ni un efecto atmosférico pasajero. Cada destello aparecía con precisión científica. 20 minutos, no más, no menos. Al principio, los científicos locales pensaron que se trataba de un fallo en los instrumentos. Pero cuando enviaron los datos a estaciones de Europa, del este y del norte de Asia, los registros coincidieron. El objeto seguía brillando con el mismo patrón exacto. Los destellos no solo eran luminosos, sino que parecían generar pequeñas perturbaciones en los sensores de radiación
y magnéticos que ningún cometa conocido provoca. Fue catalogado oficialmente como fenómeno espacial y rápidamente olvidado por los medios. Pero quienes seguimos estos casos sabemos que algo así no desaparece por sí solo. Petrov hizo una pausa y su mirada se endureció. Yo lo sigo llamando el reloj del cosmos. Lo más extraño ocurrió una noche, cuando un grupo de astrónomos logró seguir el objeto más allá del rango previsto. Algunos dicen que detectaron un segundo objeto más pequeño que orbitaba alrededor del primero, sincronizando sus destellos de manera casi coordinada. Nadie puede decir qué eran esas estructuras, ni si eran naturales o artificiales. Lo cierto es que cuando los telescopios comerciales intentaron replicar el seguimiento, el objeto se apagó. Dejó de emitir luz por completo durante más de 3 días, como si supiera que estaba siendo observado. ¿Y qué significa eso?, pregunté con el corazón latiendo con fuerza. Que no todos los objetos en el cielo son naturales, dijo Petrov. Algunos parecen inteligentes. Algunos parece que observan. En otra ocasión, hace no tantos años, un operador de satélites registró patrones de radiación que coincidían exactamente con los destellos de Siberia, pero transmitidos desde ángulos imposibles, como si el objeto pudiera moverse a voluntad y anticipar la posición de los instrumentos. Hubo intentos de calcular su masa y velocidad, pero los números eran inconsistentes. El objeto parecía flotar, sin obedecer las leyes normales de la física. Durante días, dijo Petrov, la comunidad científica ignoró estos registros. Algunos llegaron a sugerir que era un mensaje, una señal codificada enviada a la Tierra por alguien o algo, pero no hubo forma de confirmarlo. Nadie volvió a reportar nada igual. Para mí, aquel patrón perfecto de destellos es un recordatorio. El cosmos puede observarnos tanto como nosotros lo observamos. El siguiente caso que me relató fue el que más me dejó sin aliento. En 2019, se detectó un objeto entrando y saliendo de la órbita terrestre sin que ningún organismo oficial lo registrara. No apareció en los comunicados de la NASA ni en los informes de agencias espaciales internacionales. Sin embargo, varios astrónomos lograron captarlo con sus cámaras. Un punto brillante que desaparecía y reaparecía. Al principio, los expertos descartaron todo. Creyeron que se trataba de meteoritos, basura espacial o reflejos de satélites. Pero los detalles no coincidían. El objeto parecía anticipar su posición, evitando conscientemente áreas con alta concentración de radares y satélites activos. Cada vez que se intentaba calcular su órbita de manera convencional, los resultados eran inconsistentes. Durante semanas, seguí su trayectoria y registré patrones que ningún objeto natural o artificial conocido podría tener. Se movía como si tuviera conciencia de su entorno, evitaba colisiones, alteraba su rumbo en fracciones de segundo, y en ciertos momentos, emitía destellos breves que parecían señales codificadas. Nadie puede decir qué eran, ni con qué propósito se manifestaban. Lo más inquietante ocurrió cuando un grupo de astrónomos en Sudamérica lo registró al mismo tiempo que observadores en Europa. Ambos coincidieron en que los destellos tenían un patrón casi musical, repetitivo, que no podía ser azar. Algunos sugirieron que era interferencia electromagnética. Petrov no lo cree. Durante semanas, nadie del gobierno o de las agencias se pronunció, dijo. Las grabaciones y los datos desaparecieron de muchos foros, como si alguien estuviera borrando evidencia. Su existencia sigue siendo un secreto para el público, pero para quienes lo seguimos, es una prueba inquietante de que el cielo guarda cosas que nunca nos enseñarán en los libros de astronomía. Cada historia estaba llena de crudeza y misterio, pero el ufólogo insistía en que él no podía garantizar la veracidad absoluta de todo. Sin embargo, la coincidencia era inquietante. Patrones que no pueden explicarse solo con la física, con cuerpos naturales
o con errores de medición. Piense en esto, dijo con un tono que me hizo estremecer. ¿Cree usted que estamos solos? ¿De verdad? Hay vida en otros planos, formas que no podemos ni imaginar. Tal vez hay seres que han estado aquí desde antes de que existieran nuestras civilizaciones. Algunos se ocultan, otros observan, y algunos interactúan con lo que llamamos tecnología o fenómenos naturales. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Por un lado, parecía un delirio. Por otro, cada historia coincidía con mis observaciones de Atlas: destellos regulares, comportamiento extraño, luminosidad que nadie podía explicar. Doctor, si todo esto es cierto, ¿por qué contarme a mí?, pregunté. Porque usted es curioso, hace preguntas difíciles y no depende de instituciones ni contratos, contestó. Los científicos oficiales guardan silencio por miedo a perder sus puestos o el acceso a observatorios. Usted, en cambio, puede compartir la historia. Yo ya estoy viejo para cargar este secreto solo. Doctor, si todo esto que he visto es cierto, ¿por qué cree que 31 Atlas es una nave nodriza?, pregunté, intentando controlar la voz, mientras la videollamada parpadeaba con leves retrasos. Petrov inclinó la cabeza. Su habitación parecía un laboratorio improvisado. Mapas estelares llenos de líneas rojas, fotografías del cielo nocturno pegadas en las paredes y pantallas mostrando puntos luminosos. Respiró hondo antes de hablar. Porque todo lo que sabemos de cometas y asteroides no explica lo que vemos, dijo con voz grave. Su trayectoria, sus pulsos de luz, la cola verde apuntando al sol. No hay explicación natural. Y créame, no es solo intuición. He pasado toda mi vida investigando anomalías como estas. Se inclinó hacia la cámara, bajando la voz. Mire, he registrado cientos de objetos extraños en órbita. Algunos desaparecen, otros parecen seguir a satélites, y unos pocos muestran patrones de comportamiento que imitan inteligencia. Atlas es distinto, no es errático, no es un fenómeno pasajero. Responde, analiza, observa. Me mostró imágenes captadas con telescopios alternativos, registros de luz y radiación. Cada gráfico parecía un código cifrado. Estos destellos, dijo señalando la pantalla, no son naturales, cambian en intervalos precisos como si comunicaran algo. La cola apunta hacia el Sol, sí, pero no por azar. Reacciona a la posición de la Tierra y de Marte. Cambia de brillo justo cuando nuestros telescopios lo enfocan. Ningún cometa puede hacer eso. Tomó aire y continuó. Respiré hondo, intentando asimilarlo. Pero, doctor, ¿cómo puede estar tan seguro? ¿Cómo distinguir entre anomalía y nave? Porque Atlas combina todo lo que he visto en mis 40 años de investigación, respondió. Brillo variable, inexplicable, como si alguien configurara la frecuencia y la intensidad, como si alguien supiera en qué momento las luces deben estar prendidas y en qué momento apagadas. Destellos codificados que interactúan con nuestros instrumentos, como si supiera que está siendo vigilado. Trayectoria que desafía la física conocida y reacciona a objetos específicos. Incluso se le ha visto evitar cinturones de asteroides. Es como si cualquier ser pensante evitara el tráfico, o peor aún, una carambola de autos chocados. Cambios de rumbo y velocidad imposibles para un cuerpo natural de su tamaño, a menos que sea algo que tenga un motor modificable. Cualquier otro cuerpo natural respondería a los entornos cercanos, pero con ciertas reglas físicas, algo que no existe con el 31 Atlas. Petrov me mostró un gráfico de luz que había elaborado durante semanas. Los destellos seguían un patrón que parecía imitar un ritmo biológico, casi como un pulso cardíaco. Cada vez que la Tierra giraba o un satélite cambiaba de posición, el patrón se ajustaba ligeramente, como si respondiera a lo que pasaba aquí abajo. Usted me preguntó por qué creo que es una nave nodriza, dijo,
con una sonrisa leve y cruel. Mire estas 3 características y dígame, ¿alguna vez ha visto un cometa hacer algo así? Ningún cuerpo celeste natural reacciona de manera inteligente a nuestro planeta. Ningún cometa envía señales, ajusta su luz o evita radares. Atlas lo hace, y lo hace de manera consistente, no al azar. Algunos creerán que estoy loco, pero piense en esto. Si existieran seres que observan nuestro mundo desde hace siglos, si existieran inteligencias capaces de crear objetos de esta magnitud, ¿no sería lógico que su base fuera algo como Atlas? Una nave nodriza, móvil, invisible a la mayoría de los sistemas de rastreo, capaz de vigilar y estudiar sin interferencias. Su mirada se hizo intensa. Y no estamos hablando de ciencia ficción. Estoy hablando de hechos registrados, patrones medidos, coincidencias imposibles de ignorar. Los datos que comparto con usted no aparecen en ningún boletín ni comunicado oficial. Atlas podría ser la clave de algo mucho más grande. Una red de observación interplanetaria que nadie quiere que descubramos. ¿Y cree que hay vida detrás de Atlas?, pregunté, con un hilo de voz. Petrov se encogió de hombros y respondió con crudeza. Yo no lo sé, pero todo indica que no es un objeto pasivo. Su comportamiento, sus destellos, la forma en que evita nuestra vigilancia, todo sugiere conciencia. Puede que no sea vida como la entendemos, pero hay inteligencia. Algo observa, registra, quizá comunica. Tal vez hemos estado siendo estudiados desde hace siglos sin darnos cuenta. El silencio se instaló en la videollamada. Solo el zumbido de mi computadora llenaba la habitación. Sentí terror. Atlas no era un cometa, no era un fenómeno natural. Era algo que desafiaba todo lo que conocía del universo. Atlas no es solo un visitante del espacio, es un testigo, y quizá un mensajero, remató el científico para romper con el incómodo silencio. Document. En ningún momento mi intención es incomodar, pero como reportero y perseguidor de la verdad, debo ser objetivo y aún no tengo bases tan sólidas para creer del todo en lo que usted me dice. Por eso pregunto de nuevo, ¿cómo puede estar tan seguro de que 31 no es un cometa? Petrov respiró hondo y comenzó a compartirme su pantalla. Luego comenzó a desplegar un conjunto de documentos y reproducciones que me hicieron sentir que estaba a punto de adentrarme en algo mucho más grande que cualquier noticia que hubiera cubierto antes. La evidencia de Atlas no comienza en nuestros telescopios modernos, dijo con calma. Empieza hace siglos, con civilizaciones que, sin instrumentos avanzados, registraron fenómenos que nadie podía explicar. Señaló una reproducción de un códice maya donde se mostraban un objeto alargado proveniente de las estrellas, rodeados de líneas que irradiaban hacia arriba y hacia los lados. Mire esto, dijo. Para los mayas, esto era un símbolo de poder celestial, una manifestación de los dioses. Pero lo que ellos dibujaron coincide exactamente con la silueta que vemos en Atlas hoy, un núcleo brillante con colas de energía dirigidas. Los arqueólogos nunca entendieron estos dibujos, pero nosotros podemos verlos con perspectiva moderna. Petrov luego mostró un mural egipcio de un templo cerca de Luxor. Sobre la tierra, flotando en el cielo, un objeto alargado luminoso parecía irradiar haces de luz hacia el sol. No se trata de arte simbólico, dijo. Fíjese en la forma, el ángulo, incluso la simetría de los rayos. Es una representación asombrosamente precisa de un objeto que interactúa con la luz solar. Luego pasó a petroglifos del desierto de Atacama, grabados que algunos investigadores interpretan como madres nodrizas. Naves gigantescas observando la Tierra, con figuras que parecen controlar la luz y la energía a su alrededor. Estos pueblos precolombinos, dijo Petrov, no tenían telescopios, ni calculadoras, ni instrumentos para medir radiación. Aún así, dejaron constancia de un patrón que solo ahora podemos comparar con observaciones científicas.
Sentí una gota de sudor escurrirme la frente mientras mostraba documentos de la NASA y la ESA de los años 80 y 90. No eran secretos prohibidos, sino reportes técnicos, memorias de observatorios y boletines internos. Ya entonces, astrónomos detectaban movimientos inusuales de un objeto errante, cambios de velocidad imposibles y pulsos de luz regulares. Atlas no apareció en 2025, afirmó Petrov. Lo hemos estado viendo durante décadas, solo que ahora contamos con mejores telescopios y registros históricos que nos permiten trazar su trayectoria con claridad. Lo que los antiguos representaron con símbolos, nosotros lo medimos en radiación, intensidad lumínica y comportamiento orbital. Y todo coincide. Me mostró un diagrama que combinaba siglos de observaciones, líneas que conectaban los dibujos mayas, los petroglifos del Atacama y los registros europeos de los años 80, culminando en la observación moderna de Atlas. No es casualidad, dijo con firmeza. Cada registro antiguo, cada observación moderna, nos dice lo mismo. Alguien o algo ha estado vigilando la Tierra o usando el sistema solar como su retiro de campo desde tiempos inmemoriales. Atlas es parte de esa continuidad. No es un visitante aislado, ni un fenómeno natural errático. Su comportamiento sugiere planificación, inteligencia y control. No estamos hablando de ciencia ficción, hablamos de hechos medibles. Atlas podría ser la base de algo mucho más grande, una estructura móvil que observa, estudia y quizá incluso interactúa con la humanidad. Es un testigo y, en cierta medida, un mensajero. ¿Y la vida?, pregunté con voz casi quebrada. ¿Hay vida detrás de Atlas? Petrov se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con intensidad. No lo sé, respondió, pero hay inteligencia. Doctor, dije finalmente, tratando de recuperar el aliento. Todo esto es increíble, pero ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo podemos estudiar algo que ha estado observándonos durante siglos y que apenas ahora comprendemos? Petrov sonrió, pero la expresión era más sombría que amable. Siga mirando el cielo, dijo. Documente cada patrón, cada destello, cada cambio de rumbo. Compárelo con los registros antiguos y modernos. Atlas no es solo un objeto. Estamos hablando de algo que es más antiguo que el mismo Sol. Es un puente entre lo que creemos saber y lo que aún ignoramos. Y mientras lo estudiamos, recuerde siempre esto. No somos los únicos que hemos observado el cosmos. Y tal vez, solo tal vez, Él nos observa a nosotros también. Y con eso la videollamada terminó, dejándome solo con el murmullo de mi respiración y la certeza aterradora de que mi vida y la manera en que entendía el universo había cambiado para siempre.